Hola, bienvenidos al día 352 del reto 366-2024. El devocional de hoy se titula ¿Cómo leer y comprender la Biblia? A la hora de leer y comprender la Biblia, tienes tres ayudantes. En primer lugar, tienes al Espíritu Santo. En segundo lugar, tienes a la Iglesia. Sería arrogante pensar que el Espíritu Santo solo me habla a mí. Él ha hablado a otros a lo largo de la historia y continúa hablando a su pueblo. Pablo ora para que puedan comprender junto con todos los santos, perdón. Y en tercer lugar, tienes el beneficio de la razón, tu mente. Pablo anima a cada miembro de la iglesia a que cada uno esté convencido en su propia mente. Cuando interpretes la Biblia, hay tres preguntas principales que debes hacerte. ¿Qué es lo que dice exactamente, aunque el Antiguo Testamento esté escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego? Puedes estar seguro de que la mayoría de las traducciones modernas son dignas de confianza y exactas. En segundo lugar, ¿qué significa? Para responder a esta pregunta tienes que preguntarte qué género literario es. ¿Es un escrito histórico, poesía, profecía, apocalíptico, leyes, sabiduría, evangelio? Los pasajes de hoy son de diferentes géneros literarios, poético, apocalíptico e histórico, y por lo tanto los leemos de maneras diferentes. Lo siguiente, pregúntate qué significó para la persona, que lo escribió en primera instancia y para aquellos que lo leyeron o oyeron por primera vez. Después, pregúntate si hay algo que haya ocurrido posteriormente que altere nuestra comprensión. Por ejemplo, ¿qué diferencia supone la venida de Jesús en nuestra comprensión de los pasajes del Antiguo Testamento? En última instancia, toda la Biblia trata acerca de Jesús. ¿Cómo se aplica a mi vida? Es la tercera pregunta que debemos hacernos. Para evitar que se convierta en un ejercicio meramente intelectual, tienes que pensar en cómo se aplica a tu vida diaria. Salmo 144 del 9 al 15. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con la lira de 10 cuerdas te cantaré salmos. Tú das la victoria a los reyes, a tu siervo David lo libras de la espada mortal. Ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras, cuando levantan su diestra juran con falsedad. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie, que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas, que no haya brechas ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Vamos a leer el comentario. Dice así: sea auténtico con Dios. Dios quiere que seamos auténticos con Él. Los salmos no son oraciones de gente buena que usa un lenguaje educado. A menudo son ásperos, terrenales y duros. Son una respuesta honesta, verdadera y personal a Dios. Los salmos están escritos en un lenguaje poético. El poeta Robert Burns escribió: mi amor es como una rosa roja, muy roja. No quería decir que lo fuera literalmente. Gran parte del lenguaje de la teología usa la comparación. Cuando dos cosas se comparan, esto no significa que sean iguales en todos los aspectos. Por ejemplo, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Este salmo expresa sentimientos también muy humanos. Por ejemplo, en nuestro pasaje de hoy el salmista escribe: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros, cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. Obviamente, no es verdad que todos los extranjeros sean mentirosos y embaucadores, pero los salmos a veces expresan ira hacia Dios y sed de venganza hacia otras personas.
No significa que esos sentimientos estén bien, pero son respuestas sinceras que muchos de nosotros sentimos en diferentes momentos de nuestra vida. David estaba en medio de una guerra y era atacado con regularidad por ciudades-estado extranjeras. El conflicto armado era un hecho en su vida y es en esta coyuntura en la que le da gracias a Dios por adiestrar sus manos para la guerra. Esto no significa que debamos emular esos sentimientos. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se dice que tenemos que tener un amor especial por los extranjeros y los que son de afuera. Pero hay otros sentimientos que puedes sentirte inspirado a seguir. Por ejemplo, las palabras de David en el versículo 9 nos inspiran a alabar. Continúa hablando de su anhelo de la bendición de Dios para su familia, su trabajo y la seguridad de la nación. Termina diciendo, dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Oramos, Señor, gracias porque tu bendición está sobre la iglesia, el pueblo cuyo Dios es el Señor. Te alabo hoy y oro para recibir tu bendición en mi familia, trabajo, ministerio, ciudad y nación. Apocalipsis 8:1 al 9:12. Vamos a leerlo. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. El tercer ángel tocó su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. El cuarto ángel tocó su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Perdón. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las 3 trompetas de los últimos 3 ángeles que están a punto de tocar! Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios.
No se les dio permiso para matarlas, sino solo para atormentarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión. En la cola tenían poder para herir a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero vienen todavía otros 2. Vamos a leer el comentario sobre Apocalipsis. Dice así: marca la diferencia con tus oraciones. La literatura apocalíptica es una literatura de sueños y visiones, de misterios divinos y del final de la historia. Está llena de símbolos que necesitan ser decodificados. En ella se nos dan destellos de cosas que suelen estar en el límite de la comprensión humana. Sus complicadas y fantásticas imágenes pueden ayudarnos a captar cosas que están más allá de la comprensión. La literatura apocalíptica es notoriamente difícil de interpretar. Dentro de la Biblia se encuentra en varios lugares y especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Típicamente la lectura de los textos apocalípticos de hoy no es fácil de entender. Parece que Cristo está llamando al mundo al arrepentimiento y advierte del juicio inminente. Antes del juicio hubo silencio en el cielo como por media hora. Durante este periodo de temblor e intriga, todo el cielo está callado, posiblemente como símbolo de la oportunidad de que las oraciones del pueblo de Dios sean presentadas y escuchadas por Dios. Las 6 trompetas sugieren, mejor dicho, que está haciendo todo lo posible por llevarnos al arrepentimiento. El deseo de Dios es advertirnos de las irremediables consecuencias de nuestros caminos. Las primeras 4 trompetas anuncian el daño de la naturaleza. Sucede un desastre medioambiental, caos en la creación, tragedia humana y daño al cosmos. Después los ángeles quinto y sexto anuncian el daño de los seres humanos. En medio de todo esto vemos la importancia de nuestras oraciones. Se acercó otro ángel y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. El efecto preciso de nuestras oraciones no está claro, pero está claro que tus oraciones son escuchadas por Dios. Tus oraciones importan y marcan la diferencia. Vivimos en el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vemos pruebas de que mucho de aquello sobre lo que se escribe en estos capítulos está sucediendo en nuestro mundo. Nuestra respuesta debería ser la oración y el arrepentimiento. Oramos: Señor, quiero examinar mi propia vida y arrepentirme de cualquier pecado conocido. Gracias porque escuchas mis oraciones y estas marcan la diferencia. Vamos a leer Esdras 1 y 2. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar
donde haya judíos, sobrevivientes, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor, se dispusieron a subir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro, el rey de Persia, los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, gobernador de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazas de oro 30, tazas de plata 410, objetos diversos 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Esdras capítulo 2. La siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad en compañía de Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehún y Baná. Esta es la lista de los israelitas que regresaron. Los descendientes de Parós, 2172. Cefatías, 372. Araj, 775. Pahat Moab, es decir, de Jesuá y Joab, 2812. Descendientes de Elam, 1254. Descendientes de Satú, 945. Sakai 760, Bani 642, Bebai 623, Asgad 1222, Adonicán 666, Bigvai 2056, Adín 454, Ater, es decir, de Ezequías 98, Besai 323, Jorá 112, Jasún 223, Gibar 95, Belén 123, Netofa 56, Anatot 128, Asmavet 42, Kiriat Yarin, Cafirá y Berot 743, Ramá y Gebá 621, Micmas 122, Betel y Dejai 223, Nebo 52, Magbis 156, el otro Elam 1254, Harín 320, Lod, Hadid y Ono 725, Jericó 345, Sená 3630. De los sacerdotes, los descendientes de Jedaías de la familia de Jesuá son 973, Imer 1052, Pasur 1247, Harín 1017. De los levitas, los descendientes de Jesúa y Cadmiel, que pertenecían a la familia de Odobías, 74. De los cantores, los descendientes de Asaf, 128. De los porteros, los descendientes de Salún, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 139. Los servidores del templo, los descendientes de Sijá, Jasufá, Taboat, Queros, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necodá, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Asena, Meunín, Nefusín, Bakbuk, Jacufá, Jarjur, Baslut, Mejidá,
Jarsa, Barcos, Sísara, Temá, Nesiaj y Hatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón, los descendientes de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, Esebaín y Amí. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Tel Melech, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. Los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 652. De entre los sacerdotes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los siguientes: los descendientes de Jobaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galaadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio al considerarlos impuros. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera ser destinado por medio del Urim y el Tumim. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar los esclavos y esclavas que sumaban 7.337. Y también había 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Vamos a volver al comentario para leer el comentario sobre Esdras. Cumple el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Estás llamado a hacer algo especial para Él. El libro de Esdras nos muestra que incluso cuando sea un plan de Dios, habrá muchísima oposición y resistencia. Pero Dios está contigo y los planes de Dios triunfarán finalmente. En el libro de Esdras nos encontramos en el territorio más familiar de la historia. Los libros históricos de la Biblia no son simplemente registros de lo que sucedió, también dan interpretaciones para los sucesos que describen. Los escritos históricos eran vistos como una actividad profética, a la vez que registraban los hechos, explicaban o revelaban cómo obraba Dios en los sucesos que se describen. El primer versículo de Esdras es un ejemplo excelente de esta combinación de hechos e interpretación. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. A la vez, el escritor explica el significado de estos sucesos históricos y subraya cómo cumplieron la temprana profecía de Jeremías de que el exilio duraría aproximadamente 70 años. Esta no solo es una lección de historia antigua, es una revelación de Dios. Nos muestra la fidelidad a su pueblo y nos recuerda que es un Dios que salva, demostrando cómo Él tiene el mando y el control de la historia. Los sucesos que Esdras describe en estos capítulos acaecieron en el 536 a.C. Después de 70 años de declive, derrota y exilio, vino un nuevo comienzo para el pueblo de Dios al que se le permitió regresar a casa. El decreto de Ciro permitió a los judíos regresar y reconstruir el templo de Jerusalén. Esdras se centra en la reconstrucción del templo y Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero lo que motivaba a ambos en su interior era exactamente lo mismo. Estaban preocupados por la gloria de Dios y el pueblo de Dios. Ambos, cada uno a su manera, cumplieron el propósito de Dios para su vida. Hoy es igual para ti. Tienes un único propósito para tu vida. Todos tenemos diferentes proyectos dependiendo de nuestros diferentes trabajos, pasiones y dones, pero la motivación que nos mueve debería ser la misma, la preocupación por la gloria de Dios y por el pueblo de Dios. Dios cumplirá su propósito para ti. Oramos, Señor, quiero estar dispuesto a que cumplas tu propósito para mí, que mi vida traiga gloria a tu nombre. Pipa añade: he estado repasando la larga lista de nombres de quienes regresaron del exilio en Esdras 2. Contaron a la gente porque la gente cuenta.
Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes orar y meditar de manera personal en este texto. También puedes compartir este devocional con alguien que creas que les sea de bendición o compartir el enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.